Queridos estudiantes, hoy querría comentarles algunas cuestiones sobre la elección y la composición del Parlamento Europeo. Con ocasión de la firma de los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, constitutivos de la Comunidad Económica Europea y del Euratom, se firmó también en Roma otro convenio relativo a ciertas instituciones comunes a las tres comunidades europeas, a las dos que he mencionado, y también a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuyo tratado se había firmado en París en 1951. Pues bien, una de esas instituciones comunes era la Asamblea, una asamblea cuya forma de designación era particularmente poco democrática, puesto que estaba formada por delegados designados por los parlamentos nacionales. De esta forma, esta asamblea común a las tres comunidades europeas, su forma de trabajo y sus competencias, que eran muy limitadas, distaban muchísimo de ser o de parecer un verdadero parlamento. La Asamblea Común a las tres comunidades europeas se reunió por primera vez en Estrasburgo el 19 de marzo de 1958 bajo la presidencia del exministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman y contaba entonces con 142 miembros. Un día después, el 20 de marzo de 1958, en un gesto inequívoco de cambiar la orientación de la Asamblea hacia un verdadero Parlamento, los miembros de la Asamblea se autodenominaron Asamblea Parlamentaria Europea y en 1962 decidieron cambiar este nombre por el de Parlamento Europeo. No obstante, esta denominación, la de Parlamento Europeo, no se consagrará en los tratados hasta el Acta Única Europea de 1986. La entrada en vigor del Tratado de Maastricht, del Tratado de la Unión Europea de 1992, representó un avance muy considerable en la lucha del Parlamento Europeo por reforzar sus reducidísimos poderes. Aún así, el Parlamento Europeo siguió desde 1992 luchando por eliminar de alguna forma el déficit democrático que aqueja a la Unión Europea desde sus orígenes, teniendo siempre muy claro que el sistema institucional comunitario se basa en un principio que es el de la doble legitimidad. La legitimidad de los Estados, reunidos y representados en el seno del Consejo, y la legitimidad de los ciudadanos, representados en el Parlamento Europeo. Pues bien, la perseverancia del Parlamento Europeo en esta lucha por ir aumentando sus poderes y por reducir el déficit democrático se ha ido aquilatando año tras año y realmente se ha visto recompensada con el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007. ¿Cómo está compuesto el Parlamento Europeo? Bien, fíjense que cuando se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo en junio del pasado año 2009, todavía no había entrado en vigor el Tratado de Lisboa, si bien se había firmado ya en Lisboa en diciembre de 2007. En este sentido, hasta el 1 de diciembre del año pasado, de 2011, el Parlamento Europeo estaba compuesto, según lo dispuesto en el Tratado de Niza, por 736 representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la comunidad, elegidos por sufragio universal directo, por un mandato de 5 años. Pero, evidentemente, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 obligó a los Estados a modificar el protocolo número 36 sobre disposiciones transitorias para permitir que los Estados cuyo número de representantes en el Parlamento Europeo hubiera sido superior si cuando se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2009 hubiera entrado en vigor el Tratado de Lisboa, pudieran tener la representación que les hubiera correspondido en ese momento. En este sentido, en la actualidad, el Parlamento Europeo está compuesto por 754 miembros, repartidos de la siguiente manera, y me van a permitir, para que luego puedan entender el principio de la proporcionalidad decreciente, verán cómo no existe una proporcionalidad integral entre el número de habitantes y el número de escaños que representan a cada país. Por ejemplo, Alemania tiene 82 millones de habitantes y 99 escaños. Francia, con más de 64 millones, cerca de 65 millones, tiene 74 escaños. El Reino Unido, con 62.600.000 habitantes, 73. Italia, con 60 millones, también tiene 63. España, con 800.000 habitantes, 54 escaños. Polonia, con más de 38 millones, tiene 51 escaños. Rumanía, con 21 millones,
tiene 33, los Países Bajos, que solo tiene 16 millones 26 escaños, Grecia con 11 millones 22 escaños, Bélgica con casi 11 millones de habitantes, 22 escaños también, Portugal, República Checa y Hungría, todos ellos rondando los 10 millones y medio de habitantes, tienen 22 escaños, Suecia con 9 millones 20, Austria con 8 millones 300.000 19, Bulgaria con 7 millones y medio 18, y luego verán Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, tienen 5 millones 500.000, todos ellos 3 escaños, Irlanda y Lituania, que rondan los 4 millones 300.000 12, Letonia con 2 millones 200.000 9, y finalmente Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta 6 millones. En total, casi 500 millones repartidos en 754 escaños. Esto es en la actualidad, pero a partir de 2014, es decir, en la legislatura 2014-2019, el Parlamento Europeo estará compuesto, según lo dispuesto por el Tratado de Lisboa, por representantes de los ciudadanos de la Unión Europea, cuyo número no podrá ser superior a 750 más el presidente del Parlamento, es decir, el número de miembros del Parlamento no podrá exceder 751 escaños. Y les decía antes, el principio de representación decrecientemente proporcional está directamente aludido en el Tratado de Lisboa, aunque no definido, y significa, en principio, que ningún país va a poder estar representado por más de 96 escaños, ni ninguno con menos de 6. Bien, en este sentido, desde el año 2007, con el Tratado de Lisboa aprobado en diciembre, se sucedieron numerosos informes en el Parlamento Europeo, uno de los más importantes de los cuales es el que hicieron 2 eurodiputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que son Lamassoure y Severin, que elaboraron un informe que fue aprobado el 11 de octubre de 2007. El Parlamento Europeo, y les cito textualmente en su resolución, establece que el principio de proporcionalidad decreciente que establece Lisboa significa que la proporción entre población y número de escaños de cada uno de los Estados miembros deberá variar en función de su población respectiva, de tal forma que cada diputado de un Estado miembro más poblado represente a más ciudadanos que cada diputado de un Estado miembro menos poblado, pero también que ningún Estado menos poblado tendrá más escaños que un Estado más poblado. Bueno, un poco complicado realmente. Lo ideal, a mi juicio, ¿qué sería? Pues que la composición del Parlamento Europeo realmente respondiera al sistema de representación proporcional integral, porque además un número tan elevado de miembros, 751, es un número muy complejo para poder facilitar los trabajos internos de la Cámara. Además, esta redistribución de escaños, de nuevo, que no contentó a casi nadie, volverá a abrir la puerta seguramente de la reforma. Bien, por eso, a pesar de que el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos en el marco institucional de la Unión, su composición está concebida de un modo que nunca ha sido estrictamente proporcional al número de habitantes de cada Estado miembro. Aquí han jugado factores no solamente demográficos, sino especialmente geoestratégicos y políticos. Como les decía anteriormente, y lo repito, la única solución realmente democrática y satisfactoria sería el principio de representación proporcional integral, de tal manera que realmente los electores eligieran a los diputados que los iban a representar en función del número de habitantes de cada Estado miembro. Pero la elección es la que es, la proporcionalidad decreciente, y por tanto, repito, la puerta de la reforma sigue estando abierta. En este sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales, el pasado 7 de febrero de 2011, reunió a expertos del Parlamento Europeo y profesores de matemáticas de la Unión Europea para presentar lo que se conoce como el compromiso de Cambridge, precisamente porque el que ha presidido esta especie de grupo de reflexión es un catedrático de la Universidad de Cambridge. Este compromiso de Cambridge se basaría en 2 puntos principalmente. El primero, que el Parlamento Europeo no puede exceder de los 751 escaños que prevé el Tratado de Lisboa, pero no tiene por qué llegar a ser 751, la cifra podía ser inferior, respetando siempre que el umbral mínimo sería 6 escaños y que el umbral máximo serían 96.
Y en segundo lugar, la propuesta tiene que ser duradera, es decir, tenemos que tener en cuenta que las ampliaciones no se han detenido, que hay adhesiones en la puerta, como Croacia, como Islandia. También hay que tener en cuenta los fenómenos migratorios. Tiene que ser transparente y, sobre todo, políticamente imparcial. Por ello, el profesor de la Universidad de Cambridge, Geoffrey Grimet, presentó una fórmula matemática que de alguna manera podríamos resumir en 3 puntos. Primero, habría 16 países que perderían escaños, 5 países, en este sentido los más pequeños, los menos poblados, mantendrían los mismos, mientras que 6 países, los más poblados y Estonia, ganarían escaños adicionales. Según Grimet, esta fórmula debería ser resistente a los diferentes cambios políticos del Consejo y, por lo tanto, ser duradera en el tiempo y no sometida a negociaciones de tipo político. Bien, hemos visto cómo está compuesto, pero cómo se elige, es decir, cuál es la forma de elección del Parlamento Europeo. Desde 1952, en que entró en vigor el Tratado CECA, el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, hasta el año 79, como dijimos anteriormente, los miembros del Parlamento Europeo eran designados por los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Pero a partir de 1960 se empezaron a suceder diferentes informes en el seno del Parlamento que pugnaban porque los miembros del Parlamento Europeo fueran elegidos por sufragio universal directo. El informe más importante de todos aquellos, y que fue el que sirvió de base al acta que aprobó el Consejo en 1976, fue el informe Pagin. Fijándose en este informe, el Consejo aprobó un acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo el 20 de septiembre de 1976. Entró en vigor el 1 de junio de 1978, si bien la primera vez que se puso en práctica fue en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1979. Pero hay una cosa muy importante que yo quiero resaltarles, y es que el acta de 1976 no establece un procedimiento electoral uniforme, es decir, que en España no elegimos a los parlamentarios europeos de la misma forma que en Francia, ni en Austria, ni en Estonia, ni en Lituania, sino que este acta del 76 contiene simplemente una serie de principios básicos que son comunes a cualquier procedimiento electoral democrático. El Tratado de Ámsterdam en el año 96 facultó al Parlamento para que de alguna forma elaborara un proyecto de normas comunes sobre un procedimiento electoral único o uniforme. En este sentido, se encargó a un eurodiputado que elaborara un informe sobre, repito, esos principios comunes en los que se basaría el procedimiento electoral para el Parlamento Europeo en todos los países miembros, al que se conoce como informe Anastasopoulos, puesto que Anastasopoulos fue el eurodiputado que elaboró este informe que fue aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo. Estas normas comunes eran muy básicas, muy flexibles, y lo que perseguía fundamentalmente el informe Anastasopoulos era estrechar los lazos entre el electorado y sus representantes en el Parlamento Europeo, para lo cual se proponía que la circunscripción fuera nacional y la creación de un sistema de representación proporcional. La decisión del Consejo de 25 de junio de 2002 modificó finalmente, fíjense los años que pasaron desde el Tratado de Ámsterdam del 96, 6 años, modificó el acta que les decía antes de representación de 1976, determinando que en todos los países miembros de la Unión Europea los eurodiputados se elegirían mediante un sistema proporcional. Y siendo muy importante esto, no pudiendo quedar desvirtuado por la constitución de diferentes circunscripciones teniendo en cuenta la organización política territorial de cada uno de los Estados miembros. Además, esta decisión del Consejo del año 2002 declaraba incompatible, que hasta entonces no lo era, el cargo de eurodiputado con el cargo de diputado nacional. En estos momentos el Tratado de Lisboa, repito, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, dispone que el Parlamento Europeo debe elaborar una serie de normas que serán finalmente aprobadas por el Consejo, también con la aprobación del Parlamento Europeo, sobre un procedimiento electoral uniforme.
pero realmente en este sentido todavía no hay nada, y solamente hay un informe que se presentó en la legislatura pasada, es decir, en la legislatura 2004-2009, que se ha vuelto a presentar en la legislatura actual, 2009-2014, y que va y viene de la Comisión de Asuntos Constitucionales al Pleno del Parlamento Europeo, que es el informe Duff. El informe Duff es un informe elaborado por un diputado liberal británico, Andrew Duff, sobre precisamente estas normas de procedimiento electoral uniforme. Y el informe Duff tiene principalmente 5 puntos. En primer lugar, él considera que aparte de los 751 diputados que prevé el Tratado de Lisboa, 25 deberían elegirse a través de listas transnacionales, por lo tanto sería una especie de circunscripción paneuropea. En segundo lugar, considera importantísimo abrir una fase de diálogo con la Comisión y el Consejo para organizar de nuevo la distribución de los escaños con vistas a la legislatura 2014-2019. En tercer lugar, considera muy importante intensificar los esfuerzos para ampliar la representación femenina en la Cámara. En cuarto lugar, reclama a la Comisión la propuesta de una directiva europea sobre el derecho de los ciudadanos a presentar la candidatura en un país distinto del suyo, del que es nacional. Y por último, y esto es muy importante porque yo creo que el principal déficit democrático se produce aquí en la elección al Parlamento Europeo, armonizar la edad en los diferentes Estados miembros para ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo. En este sentido, les decía que es donde se produce un gran problema democrático, porque no en todos los países la gente puede votar a la misma edad o puede ser elegida a la misma edad. Por ejemplo, el derecho de sufragio activo y pasivo, en principio, según los tratados, corresponde a todos los ciudadanos de la Unión Europea y también a aquellos ciudadanos de la Unión que residen legalmente en otro Estado del que no son nacionales, en otro Estado de la Unión del que no son nacionales. Pero, repito, no en todos los países tienen la misma edad para poder votar. Por ejemplo, el voto, el derecho de voto, el derecho de sufragio activo, en principio en casi todos los Estados miembros es a los 18 años, salvo en Austria, que es a los 16, siempre y cuando se cumpla la plenitud de los derechos políticos y ninguno esté incurso, es decir, las personas que tengan derecho de voto no estén incursos en ninguna cláusula de inelegibilidad. Quiero decir también que el voto es obligatorio en Bélgica, en Chipre y en Luxemburgo, y que en Italia no es obligatorio, pero se considera un deber cívico. Sin embargo, el derecho a ser elegido, el derecho de sufragio pasivo, cambia muchísimo, porque, por ejemplo, en Italia y en Chipre no se pueden presentar los ciudadanos que no sean mayores de 25 años. En Francia y en Rumanía, si no tienes más de 23. En Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Grecia, Irlanda, Polonia, en la República Checa y en el Reino Unido se exige tener más de 21 años para poder ser elegido y finalmente en el resto de los Estados miembros 18 años, siempre y cuando, repito, pues los ciudadanos que se presenten estén en el goce de la plenitud de sus derechos políticos y no incursos en ninguna causa de inelegibilidad. En cuanto a la circunscripción electoral, este es un problema siempre importante, la delimitación del territorio que se constituye en circunscripción electoral y, en principio, en la mayoría de los Estados miembros, la circunscripción electoral es única, es decir, es el territorio nacional. Así, por ejemplo, Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Francia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. En todos estos, la circunscripción es única. Sin embargo, en Bélgica, Francia, Italia, Irlanda, Polonia y en el Reino Unido, las circunscripciones son varias y en Alemania hay una peculiaridad, aunque tiene el territorio es único y una sola circunscripción. Las listas se pueden presentar tanto a nivel federal como en los Länder o en los Länder. ¿Cuál es el sistema electoral? Bueno, el sistema electoral, al principio cada país estableció las normas que consideraba oportunas para elegir a los diputados después de la entrada en vigor del Acta de 1976, pero a partir de 1999, lo cual luego sería consagrada en la decisión que hemos comentado antes de 2002,
A partir de 1999, todos los Estados miembros entonces de la Unión Europea ya elegían a sus representantes a través de un sistema de representación proporcional. El problema es que cada uno de los estados elige una variante diferente. El sistema proporcional tiene muchas variantes que incluso a veces distorsionan considerablemente los resultados, sea una variante u otra, y en este sentido, por ejemplo, la mayoría optan por la variante DONT, como es el caso de Austria, Bélgica, Eslovenia, Estonia, Luxemburgo, Austria, etcétera, España. Sin embargo, Chipre, Luxemburgo y Polonia combinan esta variante DONT con otras fórmulas, como la fórmula Drup o Hagenbach, Bischoff, Niemeyer, etc. Alemania, Letonia y Suecia aplican la variante Sanlag, Eslovaquia la variante DROP, Bulgaria, Grecia, Italia y Lituania la variante de Hare, y en Irlanda el sistema de escrutinio uninominal preferente con traspaso de votos. Además, algunos países establecen una barrera electoral. ¿Qué significa esto? Pues para poder obtener representación en el Parlamento es necesario conseguir un número determinado de votos. En este sentido, Grecia establece el 3%, Austria, Eslovenia y Suecia el 4%, y Alemania, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía y Francia el 5%. Los miembros del Parlamento Europeo gozan de los mismos privilegios e inmunidades que el resto del personal al servicio de las entonces comunidades europeas, hoy de la Unión Europea, fijadas en el protocolo correspondiente, y en este sentido tienen libertad de desplazamiento, inviolabilidad por los votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, así como inmunidad de jurisdicción que solo puede ser levantada por el propio Parlamento Europeo. Bien, para terminar, querría decirles que, igual que en los parlamentos nacionales, los partidos políticos se articulan en grupos parlamentarios para trabajar en el seno del Parlamento. En el Parlamento Europeo, en vez de llamarlos grupos parlamentarios, los llamamos grupos políticos. Para poder constituir un grupo político, igual que en un Parlamento nacional se exige el elemento numérico y el elemento ideológico, aquí en el Parlamento Europeo exactamente igual, es decir, los grupos políticos se constituyen en función de la afinidad ideológica, con independencia de la nacionalidad y cumpliendo un requisito numérico. En este momento el reglamento establece que el número mínimo para constituir grupo político es 25 diputados, pero además en el Parlamento Europeo, curiosamente, se establece otro elemento añadido a la afinidad ideológica, que es el elemento territorial, como si dijéramos, y es que de esos 25 deben pertenecer al menos a una cuarta parte de los Estados miembros. Los diputados que no forman parte de un grupo político pues son los diputados que consideramos aquí, como en el grupo mixto en España, en el Parlamento Europeo se denominan diputados no inscritos. Por ejemplo, en la actual legislatura 2009-2014, los grupos políticos que hay en el Parlamento Europeo son: el principal grupo, el mayoritario, es el grupo del Partido Popular Europeo, que tiene 265 escaños, el grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, tiene 184, el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa tiene 84 diputados, el grupo de los Verdes tiene 55, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 54, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Verde 35, el Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia tiene 32 diputados y no inscritos hay 27. Bueno, ¿cuál es la conclusión que podemos extraer de todo esto que les he tratado de comentar lo más brevemente posible? Bueno, en primer lugar, que el Parlamento Europeo es el gran ganador del Tratado de Lisboa, puesto que prácticamente hoy todos los procedimientos pasan por el Parlamento Europeo, es decir, desde el punto de vista legislativo, pero curiosamente casi nadie ha sido capaz de percatarse de esto. Por un lado, la opinión pública, cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, se queda en su casa, es decir, no entiende que la mayoría de la legislación que se aplica en los Estados miembros es legislación europea. Y en este sentido les podría decir que, por ejemplo, desde las primeras elecciones de 1979, que se celebraron por sufragio universal directo, la participación es bajísima y es sobre todo alarmantemente decreciente. En el 79 hubo un 62%, y me estoy refiriendo a los diferentes países que formaban parte, evidentemente, desde la Unión Europea del 79 a la del 2009,
En 1984 la participación en las elecciones al Parlamento en toda la Unión Europea fue del 59%, ya bajó, en el 89 del 58%, en el 94 del 56,7%, en 1999 del 49,5%, en 2004 del 45,4% y finalmente en 2009 del 43%. Pero no solamente no lo entiende la opinión pública, que repito, se queda en su casa porque entiende que el Parlamento Europeo no hace nada ni pinta nada, sino tampoco los medios de comunicación y a veces lo que es peor, los propios eurodiputados y los propios partidos políticos nacionales, que en vez de enviar al Parlamento Europeo a verdaderos expertos y a gente que de verdad le interese la Unión Europea y que sepa que prácticamente cada vez somos más interdependientes y que la soberanía nacional, evidentemente con las concesiones a la Unión Europea, es cada vez más restringida, pues manda a antiguos ministros, a políticos acabados, un poco una especie de cementerio de elefantes, que es en lo que yo creo con lo que hay que luchar para evitar que siga siendo eso y conseguir que el Parlamento Europeo, ya que ha conseguido realmente estar casi en pie de igualdad, en paridad con el Consejo, sea también un órgano legislativo serio del que nos podamos sentir los europeos orgullosos. Bien, y con esto termino y espero verles en otra ocasión. Muchas gracias.